el valor estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, productores, el sector académico y organizaciones socioambientales. Con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales, el 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco, Gobierno de Todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, OTBN, consensuado por la totalidad de los actores sociales, el 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco, Gobierno de Todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, productores, el sector académico y organizaciones socioambientales. Con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales, el 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco, Gobierno de Todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, productores, el sector académico y organizaciones socioambientales. Con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales, el 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco, Gobierno de Todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, productores, el sector académico y organizaciones socioambientales. Con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales, el 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco, Gobierno de Todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, productores, el sector académico y organizaciones socioambientales.
Con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales, el 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco, Gobierno de Todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, productores, el sector académico y organizaciones socioambientales. Con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales, el 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco, Gobierno de Todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, productores, el sector académico y organizaciones socioambientales. Con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales, el 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco, Gobierno de Todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, productores, el sector académico y organizaciones socioambientales. Con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales, el 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los municipios de cada región. Seguí el debate y los avances a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Chaco, Gobierno de Todos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de OTBN? OTBN significa Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y es un proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques, estableciendo qué actividades están permitidas en ellos y cuáles no. Actualmente, la provincia debe actualizar su OTBN y para hacerlo, el Consejo Provincial del Ambiente reúne a miembros de todos los sectores: ejecutivo, legislativo, productores, el sector académico y organizaciones socioambientales. Con el fin de elaborar un mapa de OTBN consensuado por la totalidad de los actores sociales, el 1 de junio se iniciarán los talleres de participación social para los... Buenas tardes a todas, a todos. Les queremos dar oficialmente la bienvenida al taller informativo de OTBN. Este taller se hace en el marco de la actualización del ordenamiento territorial del bosque nativo y, como decíamos, agradecemos que participen de este proceso que tiene como objetivo promover este proceso constante de participación ciudadana y garantizarla. El equipo de talleristas que va a llevar adelante este proceso está integrado por Paola de los Santos, médica veterinaria, Mariela Firpo, magíster en psicología social, referente comunitaria indígena Noelia González, y quien les habla el profesor David Pagano. Un poco Pagano también me dicen. Durante esta instancia, en este momento, lo que queremos hacer como trabajadores del Estado es acompañar y acompañarles a quienes participen de esta instancia. Informamos que este taller va a durar 2 horas exactamente, a las 16 en punto estaría terminando. Nuestro rol
Paola de los Santos va a ser de moderadores, de talleristas. Las preguntas, consultas y sugerencias se pueden hacer mediante el chat. En su momento, después de la breve exposición que va a hacer Pao, vamos a tener un buen tiempo, bastante largo, para poder compartir con el micrófono abierto, ¿sí? El equipo de la Subsecretaría de Ambiente y Biodiversidad que integra esta actividad, tenemos y contamos con la presencia del doctor en biología Federico Arce, el profesor Ángel Noguera, que están coordinando la logística. Para la redacción de las actas, la abogada Anaí Rivera, como asesora la doctora Paula Soneira, y como dijimos, Paola de los Santos y yo vamos a estar coordinando el taller. Agradecemos una vez más, remarcamos el encuadre en el que se da esta actividad, le pedimos como criterio a tener en cuenta no interrumpir desde los equipos a los talleristas durante la presentación, que va a ser breve. Un segundo punto, que aquellos que tengan o que creen cosas por decir o por hacer, nosotros vamos a poner a disposición nuestros números para poder seguir después del evento de Zoom en que estamos presentes. De quedar cosas pendientes, se sugerirá una nueva presentación. También se sugiere a aquellos funcionarios que integran de no interrumpir la participación con los saludos protocolares o diplomáticos. Por lo tanto, si alguien se retira, agradecemos que dejen a los equipos técnicos que queden la reunión, y desde ya agradecemos su presencia en la apertura, mejor si se quedan durante todo el desarrollo. La participación de los destinatarios puede hacer en el chat del Zoom, en la palabra que va a circular aproximadamente en 20 minutos, y en su defecto ponemos a disposición nuestro número de WhatsApp, en caso de que alguien tenga algún problema. Va a aparecer en el chat. Las preguntas e interrogantes que surjan también pueden ser transmitidos por privado, y vamos a hacer públicas las respuestas mediante la exposición y la moderación que vamos a hacer con Paola de los Santos. De este modo damos por iniciado el taller. Pedimos a la subsecretaria Mariliga Rafa que va a dar unas palabras. Hola, buenas tardes a todos y todas. Este es nuestro tercer taller de la región 8. Saludarlos en primer lugar y luego agradecerles que están destinando estas 2 horas en las que nos vamos a poner primero a escuchar a los talleristas y luego a compartir toda la información y luego a conversar y debatir respecto al ordenamiento territorial de bosque nativo. Veo que hay más de 70 participantes. Esto nos da ya un indicio del interés que despierta el tema. Representantes y en algunos sectores de la sociedad, difundir esto y hacerlo todavía más masivo. Este momento que estamos haciendo y este primer encuentro, simplemente no por eso menos importante, que es el de transmitir información. En algunas veces se habla de sensibilización y demás. Nosotros tomamos la palabra de decir, vamos a transmitir y vamos a horizontalizar la información para que todo el mundo tenga justamente la correcta información, los datos necesarios, saber de qué estamos hablando y saber hacia dónde estamos marchando justamente, que es luego tener ese proceso de consulta, pero una consulta con población informada. La participación, de esa manera nosotros entendemos que va a ser mucho más rico el proceso, y que vamos a tener la garantía de que entre todos estamos construyendo el ordenamiento territorial de la provincia. Entonces, por eso quería saludar y agradecer en la disponibilidad de 2 horas de su tiempo para estar participando en estos talleres, y también pedirles el compromiso de ser ustedes mismos los difusores de esta información, y también interesar a aquellas personas que hoy todavía no están participando de estos talleres. Así que
lo que pedimos siempre es que nos aporten sugerencias y que en este momento también puedan ser ustedes difusores de esto que estamos iniciando hoy, nuestro tercer taller de información de OTBN. Nada más por ahora y que tengan una buena siesta de trabajo con este taller. Están en manos de Coco y de Paola. Gracias. Muchas gracias, Marilí. Muchas gracias, subsecretaria. Agradecemos la presencia de las autoridades gubernamentales, de la ONG, de las diferentes entidades, y a todo el personal, a todos los funcionarios de la región 8, ¿sí? Si bien entendemos que la modalidad de Zoom es una alternativa ante la situación de la pandemia, no dejamos de hacer extensiva la voluntad, como con el equipo de talleristas y con el equipo de coordinación de la subsecretaría, de que pueda tener la característica más participativa posible dentro de lo que nos permite esta posibilidad del Zoom. Desde ya, muchísimas gracias por conectarse, por estar acá a la siesta, y esperamos poder promover desde nuestro lugar de moderadores y de talleristas la circulación de la palabra, que nadie se quede sin hacer consultas, sugerencias y plantear inquietudes, porque también creemos y consideramos que parte de la construcción de la democracia y de la construcción de una conciencia ambiental tiene que ver con el respeto y la participación de todas y todos. Por eso, bueno, nosotros nos comprometemos de nuestro rol de tallerista, dejamos nuestros números a consideración, volvemos a plantear el encuadre, que va a durar hasta las 16, y que durante este proceso se sugiere escribir en el chat las dudas e interrogantes, a su vez, aquellas cosas que tengan para decir, para plantear, se lo pueden hacer mediante micrófono abierto, después de la exposición de Paola. Volviendo y retomando lo que planteaban en el chat hace un ratito, la idea es, ahora mismo, que puedan presentarse dando su nombre, institución u organización a la que representa o pertenece, el oficio y o profesión, localidad o comunidad en la que se desempeña, y nosotros, con el equipo de talleristas y con el equipo amplio de la SUBSE, vamos a ir contactándolos también para que puedan recibir los materiales que hayan quedado pendientes o que se soliciten durante la charla y el taller de Zoom. Desde ya, muchísimas gracias. Estamos a su disposición. Para cualquier sugerencia pueden escribirnos a los números que aparecen en el chat, el de Pau o el mío, y en su defecto ir charlando por el chat con la mayor libertad posible, siempre en el marco del respeto y cuidado del otro, en un día muy especial como es el día aniversario Ni Una Menos. ¿Sí? Muchísimas gracias. Pau. Bueno, muchas gracias, Coco. Buenas tardes a todos y a todas. Sumarme al agradecimiento de la participación en este taller. Mi rol en esta tarde va a ser compartir la información relativa a la Ley 26.331, que es la Ley de Protección Ambiental de Bosques Nativos, como para poner a disposición la información tal como lo dijo María. Voy a compartir pantalla. Un segundito. Cuando compartida, por favor. Ahí vemos, Pau. Bueno. Antes que nada, recordar que estos talleres informativos se van a llevar a cabo en todas las regiones. En este caso estamos comenzando el taller en la región 8 de nuestra provincia, que incluye localidades de Campo Largo, Corzuela, Las Breñas, Charata, General Pinedo, General Capdevila, Gancedo, San Bernardo y Hermoso Campo. Todas las instituciones y organizaciones y entidades que fueron convocadas pertenecen a estas localidades. La ley 26.331 fue sancionada ahí en el año 2007 y establece los presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos.
Básicamente, esta ley establece que cada provincia debe realizar su ordenamiento territorial de bosques nativos y actualizarlo cada 5 años, estableciendo zonas con distintas categorías de conservación mediante un proceso participativo. Además, la ley establece la creación de un fondo nacional que compensa a los titulares que conservan los bosques por los beneficios ambientales que estos brindan. ¿Qué es el ordenamiento territorial de bosques nativos? Es el proceso por el cual se define el valor de conservación de los bosques y qué actividades se pueden realizar en ellos. Así podemos definir 3 categorías de conservación. La categoría 1, de alto valor de conservación, es aquella en la que solamente están permitidas las actividades de investigación científica y turismo. No se permite ninguna actividad productiva y se debe conservar el 100% del bosque nativo. Es decir, que no están habilitados los desmontes en la zona de categoría 1. La categoría 2, que es la que establece un medio valor de conservación, están permitidas, además de las actividades que permite la categoría 1, también se puede realizar ganadería, aprovechamiento forestal, apicultura, turismo e investigación científica. En este caso, para realizar estas actividades se debe conservar como mínimo el 80% del bosque nativo y un 30% de bosques bajo clausura. La última categoría, es la de bajo valor de conservación, es la que permite todas las actividades productivas, incluso están habilitados los desmontes, siempre y cuando se conserve un mínimo de bosque nativo teniendo en cuenta la superficie del campo en cuestión. Por ejemplo, para aquellos campos de 100 hectáreas deben conservar un mínimo del 10% de su bosque. Para aquellos de 100 a 200 hectáreas, un 20% del bosque, y para aquellas de 200 a 1000 hectáreas, un 30% del bosque. Lo que tenemos a continuación es el ordenamiento territorial que se ha realizado en el 2009 en nuestra provincia. Fue el primero y el último desde aquel momento, quiere decir, hemos vencido nuestro ordenamiento territorial de bosques nativos. En aquel momento, sobre una superficie de bosques de casi 5 millones de hectáreas, se estableció para la categoría 1 casi 300.000 hectáreas de bosques. Estas corresponden principalmente a los parques nacionales que tenemos en el territorio provincial, a los parques provinciales y reservas. La categoría 2, que alcanza más de 3 millones de hectáreas de bosques, corresponden principalmente a las ubicadas alrededor de esta zona y principalmente el norte de nuestra provincia, y parte de las zonas 9 y este de nuestra provincia. La categoría 3, que alcanza más de 1,5 millones de hectáreas, principalmente, como verán en el mapa, corresponden a la zona agrícola de nuestra provincia, que es la zona del oeste, y parte de la zona este, sur y este de nuestra provincia. ¿Cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para establecer el ordenamiento territorial de bosques nativos? La ley 26.331 establece 10 criterios que podemos englobar en 3 principios fundamentales. Un principio ambiental, un principio sociocultural y un principio o potencial productivo. Desde el punto de vista ambiental, se tiene en cuenta la superficie mínima de conservación que requieren estos bosques, su valor biológico y la vinculación y conectividad entre ellos. Desde el punto de vista sociocultural, se considera la importancia que las comunidades indígenas y campesinas dan al bosque y el uso que hacen de estos a los fines de su supervivencia y cultura. Y desde el punto de vista productivo, se tiene en cuenta el potencial productivo tanto agrícola como forestal que tiene la zona. A su vez, la Ley General del Ambiente establece 2 principios para tener en cuenta: el principio de sustentabilidad y el principio de progresividad. Este último es sumamente importante a tener en cuenta para los próximos escenarios de OTBN que se planteen en nuestra provincia, ya que establece que el principio de progresividad establece que no se puede retroceder en la conservación de nuestros bosques. Quiere decir, a los fines prácticos, que no podemos aumentar la zona verde que tienen estos mapas, pero sí las zonas amarillas y rojas.
Por último, tener en cuenta, como decía anteriormente, el OTBN se lleva a cabo a través de un proceso de consulta a las comunidades. Contarles que este OTBN se inició en el marco del Consejo Ambiental Provincial del Ambiente y a través de la Comisión de Bosques se crearon dos mesas, una mesa técnica y una mesa de participación. La mesa técnica es la que tiene por objetivo analizar la información que hay disponible respecto de los mapas que hay disponibles en la provincia, tanto de los escenarios que hay actualmente como los que tenemos para elaborar los escenarios futuros de OTBN. La mesa de participación, a su vez, tiene por objetivo definir los lineamientos de la participación social en este proceso de consulta. Lo que se ha definido desde la mesa técnica es que este proceso de consulta se lleva a cabo en 3 etapas. La primera, que es la que estamos teniendo en este momento, es la etapa informativa, la segunda es la etapa consultiva y la tercera es la etapa de validación. ¿Por qué es importante la conservación de los bosques? En el 2007, al momento de la sanción de la ley, se tuvo en cuenta los servicios ambientales que estos bosques producen para la sociedad, como ser la regulación hídrica y la prevención de inundaciones, la formación y conservación de suelos, la conservación de la biodiversidad, la calidad del aire, la fijación de carbono, la provisión de alimentos, de madera, de leñas, de medicinas, la preservación de la identidad cultural y de los pueblos. Fue importante en su momento la sanción de esta ley porque nos permitía establecer un equilibrio entre el avance de la frontera agropecuaria y el cuidado de nuestros bosques. Esta información es la que nosotros ponemos a disposición como información de base para poder participar en este proceso de consulta pública. En principio, tener en cuenta que recordar que esta es la etapa netamente informativa y a partir de ahora abrimos el micrófono para que puedan plantearnos cuáles son las dudas que tienen sobre esta información, sobre el proceso que se tiene que llevar a cabo. Contarles también que en el proceso de consulta y antes de este tendrán a disposición los escenarios que está trabajando la mesa técnica para elaborar el próximo ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia. Escenarios, cuando hablamos de escenarios nos referimos a los mapas que vamos a tener a disposición para poder analizar el próximo ordenamiento territorial de bosques nativos que queremos en nuestra provincia. Así que les voy a pedir hasta acá a quienes deseen participar que vayan pidiendo la palabra en el chat y vamos a ir en orden de pedido, vamos a ir dando la palabra. Muchísimas gracias. Por ahí recordarles que esta apertura de la palabra está dada en función de sugerencias, dudas respecto al proceso, preguntas de carácter técnico, preguntas de definiciones políticas, preguntas sobre estrategias que se vienen empleando y cuáles son los pasos a seguir. Desde nuestro lugar de talleristas y moderadores, lo que queremos justamente es que se dinamice la palabra y que podamos no solo recibir dudas, también recibir sugerencias para mejorar el desempeño y el acompañamiento de cada uno de ustedes desde nuestro lugar de moderadores y talleristas, pero de ustedes también como actores fundamentales de este nuevo OTBN que tiene un interés social, ambiental y político trascendente. ¿Sí?
Eso nada más para agregar, así que estamos abiertos a las sugerencias, preguntas, cuestionantes, dudas que tengan respecto al proceso. Buenas tardes. Bueno, voy a romper el hielo. Me presento, soy Andrea Cubey, soy director de la Escuela Agropecuaria número 54 de Hermoso Campo. Y bueno, realmente escuchar atento todo esto que ustedes plantean, y me gustó más todavía la última parte donde dicen que esta idea de poder tenernos y compartir esta invitación, que agradezco por supuesto, poder actualizar este reordenamiento del que ustedes hablan, porque justamente nosotros fuimos una de las zonas de la región donde sufrimos estas últimas inundaciones, y por ahí cuando ayer leía esta reseña que ustedes nos mandaron con esta invitación, bueno, gracias Sarita por haberme agregado a este grupo y poder compartir. Y bueno, a mí me dolía saber que decir por ahí que cuando decían ustedes que sí, ya estaba armado, y bueno, ahora saber que esto va a servir a que se plantee y se ayude a decir, hagamos este nuevo reordenamiento, porque nuestra zona, como les digo, se sufrió bastante en la última inundación. No quedamos como eran, por supuesto, porque todo trae un arrastre. Entonces, por supuesto, me sumó totalmente, porque encima nuestra escuela agropecuaria ahora fue allá a la parte rural, ya donde realmente se va a poder explayar mejor con todo nuestro diseño. Y todavía en el día de hoy, a estas últimas lluvias que estuvimos afectados, porque tenemos 1 kilómetro de entrada a la escuela, y nuestra escuela quedaba y queda todavía bajo agua cuando me llueve un poco en estas últimas lluvias que tuvimos. Entonces a eso me llama que, por supuesto, también debo agregar que, y eso sí lo debo decir entre comillas, que gracias a nuestra municipalidad, que ellos siempre están tan abiertos y tan preocupantes cuando nuestra escuela sufre alguna de estas inclemencias. Y bueno, ya estamos a pie de guerra ahí de poder, ya avisados de poder ahondar esos canales que tiene frente a la escuela, laterales de la escuela. Digamos, nosotros mismos fuimos pensando ya en un relevamiento a esas preocupaciones para este reordenamiento. A ver, soy una pizquita o soy un granito de arena a poder aportar a que no suframos, digamos, o ver algún factor para poder ayudarnos a nosotros mismos en que no se sufran estas cosas, ¿no? A este reordenamiento. También tenemos pensado la forestación de las cortinas que hace al sector de nuestra escuela, que ahí está una de nuestras profesoras que también integra la municipalidad de Hermoso Campo, una concejal. Así que bueno, tenemos a ayudas siempre así aportando, y bueno, pedimos a todos siempre por esto, pero justamente la idea es esa, de que nosotros podamos ser portadores de quizás ese granito de arena que ayude a este reordenamiento, porque a nosotros, digamos, nuestros alumnos y nuestra juventud es merecedora que nos sentemos por fin a hacer este reordenamiento, actualizarlo, así como decía Paola, que me encantó la palabra esa, actualizar, ponernos las botas y salirle al barro. Así que creo que, bueno, ese es mi aporte. Nosotros como escuela comento así rápido para poder que los demás también tengan pie a esta opinión. El año pasado, inclusive en forma virtual, nosotros el tema ambiente es muy transversal a nuestro diseño. Así que inclusive en virtualidad lo estuvimos trabajando al tema ambiente,
trabajamos con las 3R en su momento, que ahora ya me cuentan que creo que son 5, me decía la profe de biología, me aportaba. Pudimos hacer trabajos, nuestros alumnos hicieron trabajos extraordinarios metidos en ese título de proyecto ambiente. Así que, bueno, muy satisfecha a la idea de seguir poniéndole ideas de que el ambiente es, en este momento, es nuestro oxígeno. Yo le podría eso, el sinónimo de ambiente, sinónimo oxígeno, es el que nosotros debemos aportar, digamos, todo lo que sirva, todo, yo creo que todo. Pero los alumnos, si nosotros les damos esa pizquita, todos van a aportar. Gracias. Muchas gracias, Andrea. La verdad que un aporte interesantísimo y rico y sentido. Y desde el equipo de talleristas compartimos las mismas inquietudes y también creemos que los espacios de participación deben ser más amplios. Por eso, la verdad que es una necesidad, un lujo y un placer contar con tu presencia, porque también nos da pie para que todo este proceso en el que están participando pueda ser de carácter público, incluso entre los estudiantes, ¿no? Entendemos que estamos creando, generando, reconociendo que una conciencia ambiental nueva necesitamos repensar y recrear para, no solo para volver a escribir los mapas, sino para volver a inscribirnos en la historia de nuestros territorios. Así que te agradecemos muchísimo por tu aporte y esperamos que pueda hacer extensivo todo el proceso. También por eso te pedimos que puedan dejar los números de teléfono para poder mandarles los mapas y que puedan. Sería muy interesante, muy enriquecedor que todo el proceso que va sucediendo lo puedan ir conociendo los estudiantes, las familias, las comunidades. Entendemos que muchas veces esta participación quedó recluida por las posibilidades de acceso. Hoy con el Zoom, si podemos ser más, mucho mejor. Y si podemos participar todos, muchísimo mejor. Creemos que así se construyen las democracias. Veo que está Alejandra Arce, también pidió la palabra. Hola Ale, si te parece. Hola, buenas tardes. Un gusto. Bueno, me sumo a las palabras de la señora Andrea Cubey, que es directora. Yo también estoy en la concejalía de mi localidad de Hermoso Campo. Y bueno, yo celebro que se hagan este tipo de reuniones por regiones, ¿sí? Porque nos sentimos de alguna manera más incluidos en todas las tareas que ustedes hacen allá en Resistencia, ¿sí? Porque, o sea, hablamos de un país mucho más federal y una provincia mucho más federal también. La pandemia, lo bueno que trajo, muchas cosas malas, pero trajo aparejado estos tipos de encuentros virtuales que son muy enriquecedores, y celebro esto y celebro la iniciativa de que tengan desde la Secretaría de Ambiente. Y como dicen nosotros, nuestra zona, el noroeste del Chaco, está atravesado por inclemencias del tiempo que nos han dañado muchísimo, con inundaciones grandes y generación de microclimas, y yo creo que deberíamos hacer un estudio más territorial, ¿sí? Entre todos aquellos que quieran aportar y sumar a esto, porque creo que es una necesidad y una demanda que debe tratarse de manera urgente, ¿sí? Que es la reforestación, porque en nuestra zona lamentablemente existen acciones que siguen dañando lo que es el monte nativo, más que nada de nuestra zona. Así que celebro esto nuevamente y muchísimas gracias por la iniciativa y por la invitación. Muchas gracias, Alejandra. Ahí un poco en relación al planteo que hicieron anteriormente, decirles que está la posibilidad de que estos talleres se extiendan a las instituciones, y a lo mejor quisieran hacer talleres con los docentes o con los estudiantes. Estamos a disposición el equipo de talleristas y de la unidad ejecutora para, a pedido, ampliar estos talleres. En principio, desde el Consejo Provincial del Ambiente, lo que se armó fue un mapa de actores por región, teniendo en cuenta las organizaciones que existen en cada una de las regiones, las instituciones que forman parte de las mismas, y en base a eso se inició una primera convocatoria. No quiere decir que sea un mapa de actores que esté cerrado, ni que sea una convocatoria definitiva, sino que se pueden ir abriendo nuevas instancias
si son requeridas desde las regiones y desde las localidades. Así que a disposición están nuestros números, recordar que tanto mi número como el de Coco están en el chat, así que tanto para difundir ese mapa de actores y que nos ayuden a nutrirlo y a completarlo, como para difundir también la información, el material informativo que estamos proponiendo en estos talleres, y si ustedes consideran que ese material es suficiente o que consideran también que puede hacer falta algún otro material, estamos a disposición para buscarlo y vincularlos. Así que bueno, eso en principio. No hay nadie que haya pedido la palabra, así que... Sonia. Buenas tardes, Sonia. Sonia. Sonia, Bien. Paola. Dale, Hola, Sonia, te buenas tardes. escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Buenas tardes. Bueno, yo soy Sonia Gabriela Sosa, soy abogada. Estoy en representación de la Defensoría del Pueblo acá de Resistencia, y me parece muy positivo este tipo de taller en donde justamente podamos escuchar todas las necesidades de cada zona, de cada región, ya que en algunos casos, al conocernos, podemos articular acciones y colaborar entre nosotros. Por eso desde ya, lo que tiene que ver con el asesoramiento y la colaboración de la Defensoría del Pueblo, también va a estar activamente presente en todo tipo de aporte que sea necesario para que se sientan, digamos, con confianza todas las integrantes que son del interior, para lo que sea asesoramiento para hacer escritos o en qué podamos colaborar. Queda a disposición mi persona, como la Defensoría del Pueblo de Resistencia, para trabajar de manera positiva y constructiva en este emprendimiento que seguramente va a ser muy positivo para el ambiente. Muchas gracias, Sonia. Y solamente volver a mencionar que el equipo de talleristas está integrado por una referente de la comunidad COM, que nos enseña un montón de cosas para pensar y entender también desde una mirada mucho más conviviente el ambiente y lo natural, por una psicóloga social, Mariela Firpo, Noelia González, Paola de los Santos y yo. Eso remarcar nada más que todo este trabajo de la planificación de talleres viene dada desde ese lugar, además de la unidad ejecutora entre la Subsecretaría de Ambiente y Bosques, ¿sí? Muchísimas gracias por tu aporte, Sonia, y gracias por tu predisposición. Diego Forestelo está pidiendo la palabra. Buenas tardes. Buenas Hola, tardes Diego. a todos. Yo soy concejal de la Municipalidad de Las Breñas y tenía varias consultas. Particularmente quisiera saber cuáles fueron las modificaciones que tuvieron en estos últimos años, lo que es los mapas de bosques nativos y el impacto ambiental que han tenido o que ha tenido eso también en la provincia, y sobre todo si se está pensando estratégicamente en un plan de cómo articular lo que es la matriz productiva. Lo digo porque nuestra zona es muy productiva, y el cuidado del medio ambiente o la protección de los bosques, porque ahí ya lo han marcado. Nosotros hemos sufrido en los últimos años varias inundaciones que viene acarreando la ciudad y la zona, particularmente por esto, por lo que es la deforestación, el problema de no proteger el medio ambiente o los bosques. Y eso es lo que a mí me interesaba saber, si ya hay un programa o una estrategia pensada en cómo articular matriz productiva y la protección de los bosques nativos, proyectando de acá, supongo, a 10, 15, 20 años, que es lo que supongo que aspira a la provincia también. Bien, Diego. Muchas gracias por tu pregunta, muy interesante, y le vamos a pedir que nos acompañe, no sé quién habló, si puede esperar un ratito y ya vamos. Le vamos a pedir a Noelia Ordenavía, abogada de la Subsecretaría de Bosques, que pueda dar respuesta a la pregunta que hacías. ¿Sí? Noé. Sí, buenas tardes.
Hola, perdón. Hola Raúl, ¿te parece que vamos con Noé y después vamos con vos, si te parece? Dale Raúl. Hola, ¿me Dale escuchan? Noé, si te escuchamos. Perdón la demora, estaba cambiando los datos porque me anda mal el wifi. Bueno, voy a tratar de ser bastante breve. En cuanto a la información que preguntaba Forestelo, es que lo va a explicar seguramente en alguna oportunidad de la tarde Paula, en el marco de la mesa técnica de la actualización del OTBN, así como existe una mesa de participación, que es en el marco de la mesa en que se planificó un poco estos talleres y demás, existe una mesa técnica que es la encargada de recopilar todo tipo de información cualitativa con línea de base de información para trabajar en la mesa técnica. Ahí toda la información de que vos hablabas de si existe o no existe, toda la información que existe se relevó y se sigue relevando y enriqueciendo para que la decisión que se tome en este proceso sea lo más acorde a la realidad posible. Eso por un lado. Este proceso está iniciando, así que toda esa información eventualmente cuando avancemos con la participación también se va a ir difundiendo y poniendo en común con la ciudadanía. Estos talleres son unos talleres iniciales de información en donde se informa más en qué consiste la ley de bosque y demás, y por ahí cosas puntuales como estas vamos a ir respondiendo, pero a medida que se vaya avanzando en el proceso de participación se va a ir avanzando en la complejidad de la información que se difunde, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto a la que preguntaba sobre qué estrategia hay en relación de que conjugue un poco la relación de la conservación con el sector productivo, ¿no? La actividad productiva de la provincia, que nosotros somos una provincia cuya estructura económica está muy fuertemente relacionada a el bosque, no solo por el aprovechamiento del bosque, sino también por la actividad agrícola y ganadera que se relaciona íntimamente con el bosque y por supuesto la apicultura. La ley de bosques en sí misma, la nacional y la provincial, o sea, la de presupuesto mínimo nacional y la provincial, que es el ordenamiento territorial de bosques nativos, son un poco la línea madre de cuál es esa estrategia de relación entre la producción y la conservación. La ley de bosques no prohíbe el desmonte, sino que lo regula, y no prohíbe, y además de eso regula todo otro tipo de actividades de intervención en el bosque de impacto menor al desmonte, como son los aprovechamientos forestales, los permisos silvopastoriles, que son usos del territorio destinado, por ejemplo, a la ganadería, o incluso también planes de conservación o de restauración forestal. Todos tienen que ver o todos tratan de articular y armonizar la conservación con la producción, teniendo en cuenta cuál es nuestra estructura económica y nuestra realidad. Bueno, esta ley de bosques en funcionamiento no se termina en lo que es el texto del ordenamiento territorial, que en esta oportunidad estamos trabajando para actualizar el mapa, pero la ley está vigente. Esta ley establece reglas de cómo tiene que ser esa relación entre la producción y la conservación. Como consecuencia de esa ley hay un decreto reglamentario y después hay un montón de normas de la autoridad local de aplicación, que es el Ministerio de Producción, Industria y Empleo a través de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y de la Dirección de Bosques. Esas normas son generalmente disposiciones o resoluciones que reglamentan cada tipo de intervención en el bosque. Por ejemplo, hay una resolución que reglamenta los cambios de uso del suelo, que es la denominación técnica del desmonte. Regula, bueno, el cambio de uso de suelo, qué requisitos tiene técnicos administrativos y qué requisitos legales administrativos y qué requisitos técnicos y qué requisitos tiene el estudio de impacto ambiental. Todo esto tiene un proceso de evaluación y demás, y así lo mismo para todos los otros tipos de planes forestales, que cada plan forestal está reglamentado o tiene requisitos técnicos en función de cuál es el fin último productivo de esa intervención. El desmonte es el cambio de uso, como dice el nombre, es una transformación de el ecosistema o el predio que esté destinado a esto. Las otras actividades de menor intervención se supone que no transforman, entonces son adecuaciones o manejos sostenibles del bosque a determinado fin. El silvopastoril a los fines ganaderos, el de aprovechamiento forestal a los fines de el aprovechamiento forestal o la utilización de la materia prima de la madera para la industria o para lo que sea.
creo que respondo un poco a cuál es esa estrategia. O sea, no es que no hay una estrategia y que ahora la vamos a inventar, sino que viene siendo toda la implementación de la ley de bosques en sí misma esa estrategia. Lo que estamos haciendo en este proceso es, como fin último, actualizar el mapa, pero ya que pasaron 10 años, mucho más de 10 años del inicio de la implementación de la ley de bosques, también es revisar un poco cómo fue que se hizo todo esto, y a partir de que ahora tenemos más conocimiento, tenemos la experiencia que antes no había, tenemos mucho más información, mucho más tecnología, mucho más personal inclusive que al principio, porque a partir de la implementación del Fondo de Bosques se fue enriqueciendo también el Estado en su capacidad de control y demás. Entonces, este proceso es para eso, para revisar todo y para, de acá, de la mesa que tenemos hoy día, mejorar hacia el futuro para los próximos 5 años, una vez que se logre la actualización esta, que se va a volver a realizar en 5 años, porque así establece la ley, como decía Paola. Bueno, espero haber respondido, me extendí un poco, pido disculpas, pero creo que respondí a la pregunta. Gracias. Bien, muchas gracias, Noé. Vamos a dar la palabra a la doctora Paula Soneira para contestar la segunda pregunta. Paula, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Buenas tardes a todos. Bueno, a ver, complemento un poquito la primera pregunta, que era si cambió o no ese mapa que mostró Paola en el 2009, si cambió ese mapa de Chaco del 2009. Chaco tiene una situación, digamos, que incluso está judicializada, algo explicó Noelia, que es una situación, un bloque, una región del Chaco que era amarilla, y que la ley permite hacer recategorizaciones prediales, se llama. Entonces, bueno, esa región, la provincia habilitó que pudiera pasar a categoría verde, ¿sí? Pero está judicializado porque hay un sector de la sociedad civil que entiende que hay observaciones a ese cambio de categoría que se hizo en esos 10 años de la ley, en esta parte del Chaco, que es una parte del departamento Brown, ¿sí? Que es un poco más arriba que ustedes, digamos. Eso para complementar si hubo cambios o no. Respecto de las estrategias, tal como lo decía Noelia, o sea, la estrategia que el gobierno nacional, en acuerdo con todas las provincias, ya en el 2007, para toda Argentina, estableció que la estrategia para poder encontrar ese diálogo entre el ambiente y la producción es el ordenamiento territorial, justamente. Es decir, bueno, entre todos tenemos que ponernos de acuerdo qué parte de nuestra provincia se dedica a la producción agrícola, qué parte se dedica a la producción ganadera y agrícola, qué parte solo a la ganadera, qué parte solo a la forestal, o también si puede complementarse, y qué parte para a otras actividades que requieren un ambiente muy prístino, digamos, como es la actividad del turismo de naturaleza, que Chaco viene creciendo fuerte, o de la apicultura orgánica, que ya creció mucho y hoy es de las mejores del país, ¿no? Entonces, bueno, la estrategia es ordenar el territorio. La ley dice, que en el 2007 ya le dijo a toda la Argentina, a todas las provincias, que la haga a escala provincial. Por eso el OTBN es de la provincia y se aprueba por ley, ¿sí? Es una ley provincial. El ordenamiento es escala provincial, pero si uno lo mira más cerca, es escala regional, ¿sí? O sea, toda la región 8, que son ustedes, están categorizados en verde. ¿Estamos? Eso es una mirada regional. Y también, si uno va un poquito más profundo, o sea, más a escala predial en ese zoom del mapa, ¿sí? Según el tamaño de los campos, de los productores, o de las tierras fiscales, porque hay zonas donde todavía es fiscales del Estado de la tierra, también se ordena y se establece qué parte queda en verde y qué parte sí o sí está en amarillo. Eso lo dice la ley del 2009 incluso, o sea, a escala de la región y a escala local, ¿sí? A escala local, para responder y también sumar a la observación que hacían las anteriores preocupaciones, digamos, porque entiendo que el tema de la inundación es una certeza, no es una duda, ¿sí? Es
Bien, aparentemente se tildó un poco la imagen, esperemos un ratito si vuelve. De todas formas, le pedimos a Raúl, que pidió la palabra, también que esté preparado para eventualmente retomarla. Ahí te vemos, Raúl, ¿sí? Y poder compartir tu apreciación, y ni bien pueda conectarse nuevamente Paula, lo transmitimos para que cierre la idea, si te parece, Pau. Dale, Raúl. Gracias, Raúl. Sí, buenas tardes. Yo estoy acá ubicado en Tres Estacas. Justamente Paola decía recién de la problemática de la ley de bosque del año 2007, nacional. La razón de trabajar en la nueva ordenamiento como región con la provincia Chaco santiagueña, dado que en las últimas inundaciones nosotros hemos tenido daños muy grandes por el desplazamiento de masas de agua de la región de Santiago, región este de Santiago, hacia la cabecera del departamento, 9 de julio, Chacabuco, 12 de octubre, 2 de abril, daños gravísimos en la cobertura de rastrojo, provocando grandes anegamientos con pérdidas económicas muy grandes, ¿no? Sería bueno que se trabaje coordinadamente y articuladamente con la hermana provincia de Santiago del Estero, más pensando en la cuestión regional. No sé si prevé esto el nuevo ordenamiento. A ver, ¿me escuchaste? Muchas gracias, Raúl. Muy interesante. Todavía no se conectó Paula, ¿no? Todavía. Perdón. No, todavía no es. Bueno, muchas por ahí gracias, es una Raúl. Respuesta. Ay, perdón. Sí. Hola. Muchas gracias, Raúl, por tu aporte. Ahí otro punto te quería decir. Dale. No sé si en estas, obviamente en estos departamentos de la región 8 ya no quedan grandes masas boscosas, en la realidad. La mayoría de los predios están desarrollados ya. También tendría que ser la nueva ley de ordenamiento territorial, ser inflexible con el caso de los productores que tumban las cortinas. Y te hablo porque soy productor agropecuario y vivo en el campo. Conozco la realidad. O sea, en esta zona se está observando últimamente que es más barato tumbar una cortina y ampliar el predio agropecuario y no comprar tierra. Entonces, en ese aspecto la ley debería ser muy rigurosa, pero las multas tendrían que ser de un valor que supere el valor de la tierra limpia del mercado inmobiliario, para que no se cometa la locura de tumbar las cortinas para ampliar el predio agropecuario. Porque hoy vemos que muchas veces sale más barato tumbar una cortina que no comprar un predio nuevo y desmontar. Esa es la realidad. Todas esas cosas había que incluir en esta reforma, porque ha quedado demostrado estos últimos 2 años que hemos tenido lluvias fuera de lo normal, han sido situaciones excepcionales, que evidentemente tienen que ver con el cambio climático. Los otros que son habitantes muy antiguos de acá dicen que ha habido, obviamente, hechos de grandes lluvias, pero al haber habido en la zona mucho antes, mucho monte, porque era una zona que no estaba desarrollada, no se vieron esos daños. Por eso sería bueno en este ordenamiento, en las zonas que ya están agrícolamente desarrolladas, como la nuestra, prácticamente un 90%, que se tenga un estricto monitoreo y se sea inflexible en las multas en la persona que saca las áreas de clausura o achica la cortina, porque el daño que ocasiona a la zona, en las colonias, en el campo, es enorme. Muchísimas gracias, Raúl. Solamente para hacer mención, gracias por tu aporte, Raúl. Vamos a articular la respuesta con nueva ordenavía, pero solamente mencionar y hacer un punto de inflexión en esto, que los talleres informativos, si bien tienen un aspecto que es informar sobre el OTBN y promover la participación, también creemos que es un espacio para documentar todas las reflexiones, intereses y demandas de la comunidad. Por eso me parece importante, porque no es la primera vez en estos días que vamos realizando que se piden mayores controles y sanciones para poder garantizar el bosque nativo, que nos parece interesantísimo que quede constancia de esto, de todo el proceso, porque nos habla de otra forma de entender. Incluso los mismos productores son los que piden el cuidado. Me parece que es interesantísima esa mirada. Muchas gracias, Raúl, por tu aporte. Disculpa. Vemos, por ejemplo,
a lo mejor el desorden que producen los productores que en algunos casos no son gente de la provincia, en la zona, en esta región 8, por ejemplo, el tumbar las cortinas, la área de clausura, y va en desmedro de la zona del departamento Brown y Maipú, que el desorden o desastre que ocasionan en esta zona perjudica el desarrollo ordenado del norte, que también tiene que desarrollarse el norte, y significa mano de obra para la región noroeste, que es la zona de Fentones, Río Muerto, Pampa del Infierno. Hay miles de familias que viven de la actividad forestal y que hoy lamentablemente están paradas, ocasionando un daño enorme a la social y económico. Muchas gracias, Raúl. También creemos que este proceso tiene que ver con equiparar lo que iba contando Paola de los Santos, la compañera, mientras daba la descripción, digamos, la actividad productiva, económica, social, cultural, es un fin en sí mismo de una política de Estado responsable para ese lado. Sí, muchísimas gracias, Raúl. Le damos la palabra a Noé Ordenavía, que iba a hacer un comentario y dar un poco más de información respecto a lo que vos decías. Gracias, Raúl, y seguimos por el chat, si te parece. Cualquier otra duda. ¿Qué tal? De nuevo. Sí, un poco lo que iba a decir, lo dijiste, Coco, que es que esta etapa, si bien es de información, en donde a rasgos generales que es el ordenamiento territorial y demás, también es una instancia en donde a raíz de estas intervenciones nosotros podemos conseguir información o eventualmente demandas de la sociedad que después van a tener que ser tenidas en cuenta en los distintos aspectos que va llevando y que va a llevar adelante el análisis, la mesa técnica. De todo lo que dijo Raúl, por ahí rescato como muy importante, que seguramente ahora queda en acta y después hay que tomar y tratar, el tema de la frontera con Santiago del Estero, para abajo de la frontera con Santiago del Estero, y también las demás, o sea, Formosa y Salta, ¿no? El tema de la coherencia entre las provincias vecinas, que como sabemos en 2009, 2008, que fueron 2010, que fueron las sanciones de todas las leyes que tenemos, los OTBN que tenemos vigente hoy, en muchos límites había como incongruencias. Por ejemplo, el límite con Salta, nosotros tenemos casi todo amarillo, rojo, y allá es todo verde y cosas así. Eso es algo que tomo, que sí o sí la mesa técnica lo va a tener que tener en cuenta. No se puede garantizar desde la provincia unilateralmente que se pueda llegar a algún consenso interprovincial, pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta. Que estoy segura que lo tienen en cuenta, porque es muy importante. ¿Qué me fue la otra cosa? Respecto a los controles y al monitoreo de la ilegalidad, digamos, en el marco de la ley de bosques, la provincia del Chaco tiene en la Dirección de Bosques un departamento de fiscalización y control que lleva adelante el monitoreo de infracciones, y este monitoreo se lleva a cabo de tres maneras, que una es por el control satelital mediante imágenes. La Subsecretaría de Desarrollo Forestal tiene un departamento de geoinformación que trabaja con monitoreo permanente, tomando imágenes satelitales, que son entre 4 o 5 satélites lo que toma, y la frecuencia de entre foto y foto por cada satélite es de 15 días. Y todos los satélites sacan fotos distintos días de la semana, digamos, entonces hay como pocos días de rango entre una foto y otra. Eso les permite hacer un barrido y detectar y hacer las detecciones que después eventualmente se van a corroborar a campo mediante el otro mecanismo de fiscalización, que es las inspecciones a campo, y después el otro mecanismo de control son los controles en ruta, que se realizan en conjunto con la policía, que se controla que las cargas que circulan estén amparadas. Estos controles se realizan, la provincia del Chaco en relación a otras provincias tiene una capacidad tecnológica y de recursos humanos bastante mayor de control en territorio. Obviamente nunca es suficiente, porque siempre además se llega tarde, porque para que llegue el control tiene que haberse visto en la imagen satelital el cambio de cobertura y demás. Pero en general, a diferencia de unos años atrás, es muy difícil que se escape del ojo de la foto del satélite una infracción muy grande. O sea, enseguida se detectan y se ven en los medios de comunicación que a cada rato están secuestrando topadoras y demás.
O sea, ese trabajo se hace, obviamente es perfectible, todo es perfectible, y a medida que va pasando el tiempo y vamos, como Estado, adquiriendo cada vez más recursos, más tecnología y demás, se va haciendo más o menos eficiente, digamos. Pero bueno, un poco para explicar cómo es el mecanismo de fiscalización y control en la provincia. Bien, muchas gracias, Noé, por la respuesta, y aclarar de parte de Paula, en relación a lo que preguntaba también Raúl Bravo respecto de Santiago del Estero y esta articulación necesaria, que el COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, dentro del cual participan todas las provincias, prevé un foro en el que participen todas las provincias limítrofes entre sí, para tener criterios conjuntos para el ordenamiento territorial de bosques nativos. Si bien este foro todavía no se ha realizado, es previsto que se haga en los próximos meses. Eso por un lado, y darle la palabra, había pedido en el chat, el señor Eduardo Dieringer. Hola, buenas tardes. Yo estoy en la delegación de Colonializa. Viendo o escuchando, mejor dicho, los pocos que han hablado, la preocupación está en los desmontes. Si observamos el mapa que ustedes presentan, vemos que la mayor superficie la cubre la zona verde, que es la que habilita el cambio de uso de suelo, o comúnmente, como lo llaman, desmontes. Mi pregunta es si ya tienen previsto cuáles serían las estrategias para ejecutar la próxima reordenación, llamémosle así, de este mapa. Es decir, si la pregunta concreta es si está previsto que la zona verde se afecte más hacia la zona amarilla. Eso por ahora es lo que pregunto. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Eduardo. Yo simplemente quisiera derivar esta pregunta concretamente a la mesa técnica. Se encuentra presente Sebastián. ¿Podrás contestar, Sebastián? Puedo responder yo si querés. Noé, bueno, perfecto, Noé. Te damos No soy la de la palabra. mesa técnica, pero eventualmente participo. Por un lado, ¿cómo o qué metodología desde el punto de vista técnico se tiene que utilizar para pintar los mapas? Fue reglamentado ya en el momento de la sanción de la ley 26.331. La ley tiene un anexo en donde se definen 10 criterios de sustentabilidad. ¿Qué son estos criterios de sustentabilidad? Son variables o criterios, ítems, lo que sea, a tener en cuenta para valorar y ponderar cada uno de esos criterios, y en teoría esa valoración y ponderación tiene que dar como resultado cómo se van a pintar los mapas. Estas son como reglas madre que todas las provincias tenían que repetir metodológicamente y tendrían que haber dado mapas coherentes unas con otras. Esto a la vez fue reglamentado por una resolución del COFEMA y se precisó muchísimo técnicamente cómo se hace esa valoración y esa ponderación, que es un trabajo bien técnico de ingenieros forestales, agrónomos, biólogos y demás. Y en base a esos criterios y a esa valoración y ponderación, a ese trabajo técnico, es que la mesa técnica en este momento está realizando ese trabajo para revisar el ordenamiento tal y como está ahora. ¿Qué diferencia hay entre ahora y entre el 2009? Mucha diferencia, principalmente de acceso a la información, de tecnología y de conocimiento, como decía anteriormente, de experiencia de la implementación de la ley de bosques. Entonces, ese trabajo se está haciendo en la mesa técnica. Yo creo que nadie de la mesa técnica hoy día puede decir se va o hacer futurología, decir cómo va a resultar, porque están en pleno trabajo, así que
un poco nosotros en esta etapa o esta fase, digamos, de participación, estamos yendo un poco en paralelo en poner en conocimiento en general en la ciudadanía de qué es la ley de bosques, qué sé yo, y a medida que se vaya avanzando en estas cuestiones técnicas, también después se va a ir comunicando, replicando un poco estos espacios, como decía al principio, que cada vez se complejizará más el tipo de información que se va a dar, y que por ahí si nosotros omitiéramos esta instancia, al momento de comunicar esa otra información más compleja sería como un poco más difícil. En cambio ahora estamos como tratando de homogeneizar un poco el conocimiento que hay en la sociedad respecto a la ley de bosques, para cuando más adelante se vayan comunicando las cuestiones más técnicas, estemos todos un poco más cerca de comprender. Muchas gracias, Noé. Agregar nada más de parte de Paula, que en los escenarios que se están pensando desde la mesa técnica, uno de ellos es que, teniendo en cuenta el criterio de progresividad que planteé anteriormente, es decir, que hay que aumentar las zonas amarillas y rojas en el mapa, pero no las verdes, el avance de esta zona amarilla probablemente se haga sobre la zona este de la provincia, donde originalmente el mapa del año 2009 se planteó de color verde. Son zonas ganaderas que no necesariamente se verían afectadas si se cambiara esta categorización. Probablemente se está evaluando que la zona del sudoeste siga categorizada de la misma manera y avanzar con zonas amarillas en la zona este ganadera de la provincia. Si está Paula Soneira, me gustaría que puedas complementar esta respuesta. Apago mi cámara porque tengo mala señal. Si me la pueden recordar porque no, justo enganché. Bien, el señor Eduardo Dietti consulta si los próximos escenarios que se están pensando para el ordenamiento territorial podrían ir en detrimento de las zonas verdes de nuestra provincia, y cómo eso impactaría, digamos. Creo que era así la pregunta. Entonces, bueno, ¿hacia dónde se prevé primero lo que corresponde es que esto pueda primero pasar por la mesa técnica. La instancia en la que estamos es la Secretaría de Ambiente elevó 2 propuestas para empezar a trabajar, ¿sí? Como sobre la base de las observaciones que hizo el Ministerio de Ambiente de la Nación al OTBN 2009, ¿sí? Principalmente eso, que tiene que ver con la protección de los ríos, que tiene que ver con el Chaco húmedo, que está la mayoría del Chaco húmedo en verde, y es una zona, en realidad, especialmente forestal y ganadera, pero con un alto riesgo agroclimático, ¿sí? Con un tipo de suelo y con mucho riesgo. Entonces, Nación observó de que todo ese territorio tenía que evaluarse en otra categoría de conservación y no en la categoría verde, que básicamente permitiría sacar la cobertura boscosa de esa zona, ¿sí? Nosotros como MESATEC, como equipo técnico de la Secretaría de Ambiente, analizamos todos los mapas de base que hay para que la mesa técnica empiece a trabajar con los diferentes sectores y después llevarlo a la consulta, ¿sí? Básicamente una de las 2 propuestas que elevamos tiene que ver con esto. Verificamos que esa zona del Chaco húmedo es mayormente ganadera y mayormente de aprovechamiento forestal. No es una zona agrícola como sí puede ser el sudoeste chaqueño, ¿sí? Que no tuvo en estos 10 años de la ley de bosques, no tuvo casi permisos para agricultura solicitados, ni incluso tantos ilícitos, digamos, o sea, de gente que desmontó para hacer agricultura y que fue contra la ley, ¿sí? Entonces, de todo ese diagnóstico que hicimos de los 10 años, lo que se verifica es que es una zona mayormente ganadera y de aprovechamiento forestal. Entonces, por el riesgo que tiene de alta erosión y de pérdida de calidad ambiental para los propios productores, no correspondería que quede aún 10 años más o 5 años, que es lo que realmente corresponde para la próxima actualización, en categoría verde, ¿sí? ¿Se entendió? O sea, el próximo actualización de ordenamiento, si hacemos bien las cosas y sale bien, sería la actualización 2021 y la próxima es 2026.
¿sí? Así que bueno, lo que se vio de estos 10 años que pasaron es que esa zona es mayormente foresto-ganadera, bien diferente de la región 8, que es mayormente agrícola, o con una base productiva, digamos, o cultural más agrícola, digamos, que el este del Chaco, ¿sí? Bien, gracias Paula. Eduardo, en relación a más concreta a tu pregunta, si la zona verde se ampliará, no es posible la ampliación de la zona verde teniendo en cuenta el criterio de progresividad. Solamente podemos aumentar en el próximo ordenamiento las zonas amarillas y rojas del ordenamiento de 2009. ¿Sí? ¿Coco? Sí, por ahí siguiendo esto que contabas, Pau, y lo que, en lo que encuadra este proceso informativo, lo que queríamos sobre todo es dejar en claro que este proceso se hace sobre ciertos criterios y que la definición de los mapas, de los posibles escenarios, que es lo que decía, el cómo quedarían conformados los nuevos mapas de OTBN, no está definido de antemano y se trabajan en las mesas técnicas y van a ser definidos durante las otras etapas de consultiva y de validación desde la participación en estos espacios. Por eso también queremos abrir a cada uno de los que están participando la posibilidad de poder convocar a actores que consideren relevantes para este proceso, ¿sí? Si bien recién cuando se presentaban al comienzo hablaba una directora de escuela, en rasgos generales, un actor comunitario de esta índole tiene un aporte y una evaluación y una lectura del contexto para el OTBN que es pertinente al proceso que venimos haciendo. Por eso todos los aportes son considerados, pero más que nada entender y clarificar que esta es parte de un proceso, y si este proceso requiere mucho más confrontación de ideas y consensos, es porque es un proceso efectivamente participativo. Y es lo que queremos que se logre, así que está buenísimo que puedan aportar, y también sugerir a otros actores clave, productores, académicos, que por ahí algunos vea que no estuvo en esta reunión, ¿sí? Nada, eso me parece importante aclarar. Pau, Andrea hacía una pregunta. Ahí está. Andrea pregunta, Andrea de la Fundación IRTE pregunta ¿por qué no se aplica la cautelar antidesmontes? La justicia sacó una cautelar de que no se desmonte más, no se cumple. Le voy a pedir la palabra nuevamente a Noelia Ordenavía, que es el organismo de aplicación de la ley de bosques en este momento, para que nos pueda contestar esta pregunta. ¿Noé? Sí. Hola, ay, para que justo me mueva el celular. Bueno, es bastante complejo desde el punto de vista jurídico la respuesta, porque no solo hay una cautelar, sino que hay 4. En juego también intervino el Superior Tribunal de Justicia, también se expidió al respecto la Dirección Nacional de Bosques Nativos y la Fiscalía de Estado de la Provincia del Chaco. La ley 26331, que es la ley nacional de presupuestos mínimos de bosques nativos, establece que la autoridad de aplicación de esta ley se lleva adelante de manera conjunta entre el gobierno nacional a través de la Dirección de Bosques y el gobierno provincial de cada una de las provincias a través de la autoridad de aplicación. En la provincia nuestra, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Producción, Industria y Empleo a través de la Subse de Desarrollo Forestal. Esta cautelar fue iniciada en conjunto con otro juicio en un juzgado contencioso administrativo Sala 1 de Resistencia. La sentencia de la cautelar estableció la suspensión de la aplicación de la ley de bosques. Como consecuencia de esta cautelar, de la ley de bosques provincial, como consecuencia de esta cautelar hubieron 3 o 4, si no mal no recuerdo, cautelares, anticautelares en todo el territorio de la provincia de sectores productivos que argumentaban o pedían lo contrario, digamos, que es decir, que no se interrumpa la vigencia de la ley de bosques. El fundamento de la sentencia de la primera, la que suspendió la aplicación de la ley de bosques, fue que la ley de bosques
no se encontraba vigente, el texto de la ley de bosques no se encontraba vigente, por ende no se podía aplicar, porque estaba en mora la provincia en la actualización del mapa. ¿Qué pasó? ¿Por qué pudo todo el sector productivo cuestionar esta decisión de la jueza? Porque anteriormente a esto, un año antes incluso de esta sentencia, la Dirección Nacional de Bosques Nativos había emitido una comunicación oficial en donde expresamente decía ante la consulta de la provincia que la falta de actualización del mapa en ningún modo podía obstar a la vigencia de la ley. ¿Qué significa que la ley está vigente? Significa que existe todo un mecanismo burocrático técnico para autorizar cada tipo de intervención en el bosque, reglamentado minuciosamente, como había explicado anteriormente yo, de que cada una de las actividades tiene su reglamentación específica, tiene que pedir un permiso, lo que requiere estudio de impacto ambiental tiene que pasar por un procedimiento de participación ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quedaron en contradicción esta cautelar que suspendía con 3 anticautelares dictadas, 2 acá y 1 en Saspeña, no, 1 acá y 2 en Saspeña, que establecían que la ley tenía que seguirse aplicando porque estaba vigente. Se armó tal lío de contradicciones entre jueces de un mismo rango que intervino el Superior Tribunal de Justicia. El Superior Tribunal de Justicia lo que ordenó fue que se unifiquen todas estas decisiones en un único juzgado y que ese único juzgado tenía que ver qué hacía con eso. Actualmente estamos en ese momento. Entonces, actualmente no está vigente ninguna orden de que diga que no se pueden tramitar permisos forestales. Y además, en todo este contexto intervino la Fiscalía de Estado de la provincia del Chaco, que por la Constitución provincial es el organismo responsable de velar por la legalidad de los actos administrativos, y la Fiscalía el Fiscal de Estado de la provincia también hace poquito dictaminó que en este contexto jurídico procesal no hay ninguna orden que impida la aplicación de la ley de bosques vigente. ¿Esto puede cambiar? Puede cambiar. En cualquier momento puede cambiar. Pero por ahora el estado jurídico es este. Esa resolución que dictó esa jueza que suspendía la aplicación de la ley de bosques en ningún momento llegó a tener vigencia por todo esto que explicaba antes. Por ahí entiendo que es un poco complejo jurídicamente, pero si alguno tiene un interés en particular en entender la complejidad de esto o en acceder a la información y demás, siempre estamos abiertos nosotros a recibir cualquier tipo de consulta de información pública, e incluso a recibirlos en las oficinas y explicarles, mostrándoles los expedientes y demás, porque entiendo que es complejo. O sea, para nosotros los abogados es complejo, imagino para cualquier ciudadano que no tenga formación en derecho. Pero bueno, en definitiva, no está vigente ninguna orden al Poder Ejecutivo de la provincia del Chaco que impida la aplicación de la ley de bosques. La cautelar está vigente, tengo entendido. Es lo que te explicaba, todo lo que explicaba recién. Hay muchas cautelares. Hay muchas cautelares y anticautelares. En este momento, hace pocos días que el Superior Tribunal ordenó que se acumulen todas y en cualquier momento puede salir o no otra resolución, pero así como están dadas las cosas, no. La ley de bosques está vigente en la provincia de Chaco, de hecho lo dice la Fiscalía de Estado de la provincia y lo dice la Dirección Nacional de Bosques. Muchas gracias. Una aclaración nomás. Que hoy Paula lo había traído en una de sus respuestas. Hay otro juicio anterior que fue en el 2018 que suspendió permisos de revisiones de categoría de conservación, que fueron 53 permisos de revisiones de categoría de conservación a nivel predial que fueron tramitados en el marco de la resolución 236 de COFEMA, que es la resolución que reglamenta los procesos de actualización de la ley de bosques en las provincias. Reglamenta esos procesos de actualización por 2 vías. Una es la que estamos haciendo ahora, que es la general, y otras eran las revisiones a nivel predial. En el marco de esa reso fue que se tramitaron 101 permisos, de los cuales se autorizaron 53,
que fueron cuestionados judicialmente y el juzgado ordenó mediante una medida cautelar la suspensión de todos esos permisos y de la ejecución de los que tenían pendientes tramos. Eso sí está vigente, eso sí se suspendió y los permisos se suspendieron, digamos, y no se siguieron llevando adelante los que tenían algún tramo pendiente de ejecución. Son dos cosas distintas. Una cosa son las revisiones de categoría de conservación a nivel predial y otra cosa es la vigencia plena de la ley de bosques sin que implique revisión de categoría, o sea, los planes normales, pues son los cambios de uso de suelo, los silvopastoriles, los planes de manejo, de aprovechamiento, los deslindes, limpieza de áreas quemadas invasoras, etc. Muchas gracias, Noé, por la respuesta. Andrea, me imagino que medianamente se trata de... Entiendo que es complejo comprender todo lo que está en una documentación, por lo tanto me parece que lo que puso a disposición no es un recurso muy válido, que es poder ir a ver y a monitorear y a acompañar y a conocer esta información que es pública, ¿no? Muchísimas gracias, Noé. Muchísimas gracias, Andrea. Paula Soneira. Hola, ¿me escuchan bien ahí? Saco mi Tenemos cámara. varias preguntas, Paula, así que... Bueno, voy solamente a complementar esto, que es muy necesario, una pregunta clave sobre la vigencia de la ley de bosques. ¿Sí? Eso que de alguna manera entiendo que iba hacia eso la pregunta de Andrea y la aclaración y información que daba Noelia. ¿Sí? La ley de bosques, para simplificar, es la ley más importante ambiental de Argentina. ¿Sí? Es como la primera experiencia de protección de un ambiente que hace Argentina y todas las provincias que tenemos bosques. ¿Sí? Gracias por poner foto cuando yo también hago. A ver, Fede, si podés. Ahí está. Chaco, Santiago del Estero, Salta, Formosa, somos las provincias que más bosques tenemos, ¿sí? En superficie medida. Por eso la ley de bosques es como la más importante para las provincias del norte en términos ambientales. Y también productivos, porque como les decía hoy, la forma de equilibrar que acordó el Estado Nacional con las provincias es ordenar hasta dónde una actividad, hasta dónde otra actividad, y hasta dónde se pueden las dos, ¿sí? Entonces, la vigencia de la ley es gestión de permisos forestales, silvopastoriles o de cambio de uso, que sería el desmonte total, y eso, a la fecha, los permisos forestales, silvopastoriles, tienen regularidad, digamos, no tienen ningún obstáculo de que puedan presentarse y seguir todos los pasos y habilitarse o no según corresponda, ¿sí? Esta situación judicial compleja, como contaba Noelia, de cautelar, anticautelar, que hoy está en el Superior Tribunal, que hay la sentencia de un juzgado que se hizo en febrero de este año, y toda una cuestión de circuitos jurídicos de juzgados, ¿sí? Se enfoca más bien en la habilitación sí o no del desmonte, o sea, del cambio de uso en la categoría verde, ¿sí? Pero todo lo que es silvopastoril o aprovechamiento forestal en verde o amarillo está permitido, ¿sí? Entonces, lo que se disparó de alguna manera con esta judicialización de la ley de bosques en la provincia del Chaco es discutir la vigencia del OTBN, o sea, un OTBN de 11 años, ¿sí? Primero, evidentemente el Poder Judicial dijo es urgente que lo actualicen, ¿sí? Porque ya judicialmente lo están planteando en la provincia, ¿sí? Entonces, obviamente ya el gobernador desde el año pasado lo había puesto en agenda de su gestión, por eso empezamos como unidad ejecutora ya en julio del año pasado a trabajar en esto, ¿sí? Entonces, la vigencia de la ley es sobre dos temas. Uno, sobre el tema del OTBN y los permisos, ¿sí? Y otra es sobre la gestión del fondo de bosques, que es muy importante eso también informar, y hoy algo lo contaba brevemente Paola, ¿sí? Todos los productores, la ley dice que si tienen bosque, tienen que solicitar una compensación, y el gobierno provincial tiene que gestionar ante el gobierno nacional los fondos para que les lleguen a los productores, ¿sí? Así que la ley, que es muy larga y extensa, básicamente son, para que sea vigente, esos dos temas, ¿sí? Los fondos de bosques y el OTBN y los permisos, ¿sí? Muchas gracias, Paula.
Y por ahí solamente agregar una pregunta más que hacía Andrea y Gianni Pedrini, que es cómo va a incidir la Dirección de Bosque de Nación en la evaluación del proceso participativo. Y la otra pregunta es si en nuestra región, que es muy poca la existencia de bosque nativo, los bosques que quedan deberían pasar a ser zona roja. ¿Sí? Y una pregunta más con respecto a reforestación. Si te parece, Paula, la primera que respecta a la competencia y la incidencia de bosques de nación. Bien. Más allá de que hay dos participantes, entiendo, de la Dirección Nacional de Bosques, que están como oyentes acá, para ir acompañándonos a la provincia en este proceso de todos los talleres informativos que ya arrancamos esta semana, voy a contestar porque tiene que ver con también el organismo nacional aclaró, mediante nota incluso, a la provincia del Chaco, al igual que lo hace a todas las provincias que están actualizando su OTBN en el 2021, que la normativa vigente para hacerlo es la que estableció el Consejo Federal del Ambiente, que es el ámbito donde están todos los organismos ambientales de Argentina, de las provincias de Argentina, y las resoluciones del Ministerio de Ambiente de la Nación, ¿sí? Así que todo lo que estamos haciendo está en el marco de las resoluciones de esos ámbitos, las acordadas por las provincias y las establecidas por el Ministerio de Ambiente de la Nación, ¿sí? Que son más o menos del 2012, del 2017 y del 2020. Es toda la base normativa para este proceso. Bien, muchas gracias, Paula. Hay una pregunta que también de Gianni Pedrini, que es, si las personas pueden realizar reforestación, podrían recibir una ayuda para lograrlo. Le voy a pedir la palabra a Noé Ordenavía para que comente sobre el programa de reforestación que maneja el Ministerio de la Producción. Noé, ¿estás? Sí, perdón, estoy en la camioneta y paré para cosas. Sí, hay dos mecanismos de incentivos económicos para cuestiones de forestación o planes de la ley de bosques, que son restauración, enriquecimiento o incluso aprovechamiento sustentable. Una cosa es forestación, que se regula por la ley 25080, que la autoridad de aplicación en la provincia del Chaco es el IFA, que es el Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias. Esta ley tiene una finalidad más productiva de tratar la forestación en sí como un cultivo que no es anual como los cultivos agrícolas, sino que dura 10-15 años, pero eventualmente es con una finalidad productivista económica, digamos. Pero bueno, existe una ley y existen mecanismos para conseguir subsidios y demás que lo lleva adelante IFA. Además de eso, existe el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos, que es el fondo que crea la Ley de Bosques, este fondo generalmente, últimamente hubo algunos cambios operativos, pero en general, esperemos que siga siendo así, son convocatorias anuales en donde todas las personas que deseen aplicar, digamos, para ver si pueden recibir el fondo de bosques, pueden presentar. Siempre se comunica por todos los medios de redes de la Secretaría, la Dirección, el Ministerio, etcétera, cuando están abiertas las convocatorias. Generalmente son cerca de fin de año. Este fondo lo que hace es financiar planes de aprovechamiento sostenible, de restauración, de conservación y demás. Y además hay un programa provincial de restauración forestal que es concretamente para restaurar bosques que generan la mayoría de los sitios pilotos que hay o de los predios que están bajo este esquema de manejo, son antiguas chacras abandonadas o demás que por el gosteo de las vacas, que eran por ejemplo chacras de algodón y después empezaron a ser ganaderas o demás, y por el gosteo de las vacas, etcétera, fue como regenerándose un bosque y aparecen, o un sotobosque, y aparecen los renovales de especies maderables o árboles nuestros nativos. Entonces, lo que se hace son técnicas de restauración para dar lugar a que ese nuevo bosque que están haciendo crezca de manera más rápida y más sana, digamos.
Este programa provincial de restauración forestal es llevado adelante por la Dirección de Bosques y hay todo un equipo técnico de ingenieros nuestros que realizan el acompañamiento permanente a los productores que se van sumando paulatinamente. La provincia tiene como meta de ir sumando hectáreas y va sumando a medida que van apareciendo interesados y que se van consiguiendo fondos. Hay productores que realizan las actividades con fondos propios y con asesoramiento técnico de la Dirección de Bosques, y hay productores que realizan estos planes de restauración a partir del Fondo de Bosques, o incluso hay algunos que consiguieron financiación por programa pequeñas donaciones, por ejemplo. O sea, es como que en donde hay un fondo posible se va y se trata de aplicar, y la Dirección de Bosques siempre le da el soporte técnico, sí o sí técnico, y después, si eventualmente económico, se ve de dónde hay recursos, digamos. Pero bueno, eso es un poco lo que se hace para recuperar superficie de bosques. Puede ser con la 25080 o puede ser con las herramientas de restauración y del Fondo de Bosques de la ley de 2671. Bien, muchísimas gracias, Noé, por tu respuesta. Andrea preguntaba si el mapa que salió publicado a través de medios oficiales no contempla aumentar la zona verde, ¿sí? Por eso entiendo que hubo una publicación de un mapa a través de medios de redes sociales. Por ello le voy a pasar la palabra a la subsecretaria Marilí Garrafa. Si está en condiciones de poder responder. Sí, me van a disculpar, pongo sin cámara porque estoy con señal débil. A ver, si puedo, pongo cámara. Si me da la señal. Bueno, de todas maneras empiezo a responder. La publicación a la que se refieren, supongo que es la cuenta de Twitter del gobernador, y lo que ya expliqué en otra reunión también fue que esta fue una publicación que hacía referencia a un trabajo del gabinete con el equipo de la unidad ejecutora, justamente. En esa mesa de trabajo que estábamos con el gobernador, en la cual yo estaba también, estaban presentando justamente los avances que estábamos teniendo en el proceso de ordenamiento territorial de bosque nativo. En esos avances, nosotros teníamos que dar cuenta de todo lo que se trabajó en la mesa técnica, por ejemplo, de los 50 mapas de diagnóstico que se están teniendo, todo lo que significa el diagnóstico, es lo que va justamente a nutrir este proceso de discusión y debate y de consulta posterior. Entonces estábamos presentando eso, estábamos presentando las dificultades y los objetivos y los logros que pretendíamos con el proceso de participación, que también eran dificultades por el contexto de pandemia. Y también podían tener respecto al futuro ordenamiento territorial del bosque nativo. Lamentablemente eso que era el mapa o la expectativa que tiene un sector que también participa dentro de todo esto, se presentó como uno de los ejemplos de cosas, como así también se presentó lo otro de lo que ya habló Paula, de aquellas observaciones que Nación había hecho al OTBN en el 2009, donde también se mayor protección, poner en categoría roja tomar el tema de los ríos, el bosque ripario, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que hicimos en esa reunión fue presentar avances, mesa técnica, mesa de participación, y algunos sectores que ya tienen en su mente, y es lícito, porque supongo yo que así como en algunas de las reuniones otros sectores dicen, nosotros quisiéramos eliminar el verde de la provincia, quisiéramos que todo fuera con mayor conservación, etcétera, etcétera. Cada sector tiene sus expectativas y cada sector puede tener una idea de escenario. Lo cierto es que en la mesa técnica se tienen que poner a consideración cada una de estas cuestiones, por eso decíamos que
algunas de las dificultades en este proceso va a ser sentarse a debatir honestamente en esas mesas técnicas y luego para construir los escenarios posibles y luego poder poner a consideración con estos talleres de consulta. Este todavía no es un taller de consulta, lo decía hoy Noelia, lo dijo Paola, lo dijo Coco, es simplemente tratar de llevar la información. Lo que sí es cierto, queremos que toda la población tenga todos los documentos y datos a disposición. Esto también en algún momento después vamos a hablar de cómo se puede acceder a todos estos mapas que están trabajando en la mesa técnica. Hay muchísima documentación. Ya vieron que cada una de las respuestas que nos daba Noelia, por ejemplo, remite a distintas leyes, a distintas reglamentaciones. Entonces, todo eso hay que poner sobre la mesa y discutir sobre esto. Bueno, es así que es tan complejo el proceso que nos dimos como tarea y con la consigna del gobernador de llevarlo adelante, también él monitorea el trabajo de cada uno de nosotros. Entonces esa fue esta reunión. Lo asumimos como un error de comunicación que un mapa de un sector haya salido en la publicación del gobernador, por supuesto que sí. Esto no tuvo que haber pasado, y lo que en otras reuniones y nos exigen, digo yo, nos piden por nota, es que esto se rectifique o se aclare, no que se rectifique, sino que se aclare. Yo lo que hago es aclararlo verbalmente y decirlo, ya lo dije en otra reunión. ¿De qué se trató? Fue una mesa de trabajo, donde exponíamos los avances, donde había parte de la unidad ejecutora, que ya un sector le había presentado cuál era su expectativa, su idea o su deseo. Esto no quiere decir que es la versión oficial, porque lo que se puede leer de esa publicación tal vez se interprete esto, pero no es así. Porque en esa misma mesa de trabajo se tiraron sobre la mesa otras propuestas, que más que propuestas eran definiciones respecto, por ejemplo, como acaba de decir Paula hace unos minutos atrás, las observaciones que ya tenía el OTBN 2009 de la provincia. Entonces, quiero llevar tranquilidad respecto a eso. No está nada definido, estamos iniciando un proceso, y sí es cierto que hay un diagnóstico muy completo, con distintos mapas, con distintas cuestiones que hay que considerar, información que hay que considerar para la construcción del OTBN 2021. Así que no sé si quedó claro, si hay alguna otra pregunta que yo pueda responder. Bien, muchísimas gracias, Marilí. Un poco para contarles y repasar que la mesa técnica está haciendo un análisis exhaustivo, un análisis técnico muy riguroso de los distintos mapas que tiene la provincia, tanto del OTBN de 2019 como un análisis de lo que ocurrió desde el 2009 a esta parte, en cuanto a desmontes legales e ilegales, en cuanto al potencial productivo que tienen algunas zonas, y teniendo en cuenta obviamente los criterios que establece la ley 26.331. Recordar que no va a ser posible aumentar la zona verde, con lo cual entendemos fue un error gravísimo, tal como lo dice Marilí, porque eso no es posible, legalmente no es posible. El principio de progresividad de la Ley General del Ambiente nos establece que lo único que podemos aumentar son las zonas amarillas y rojas, y en ese proceso de establecer posibilidades de escenario se encuentra trabajando la mesa técnica. Tengan en cuenta que esta mesa técnica, además de la participación de los dos organismos que forman parte de la unidad ejecutora para este proceso, tanto el Ministerio de Producción, Industria y Empleo como la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, también forman parte de esta mesa representantes del sector productivo y representantes del sector de las ONG socioambientales. Así que es un proceso de análisis técnico, pero también de consenso entre todas estas partes, y los escenarios que surjan de ese análisis y de ese trabajo técnico van a ser puestos a consideración para el proceso de consulta. Así que bueno, te doy la palabra a Coco.
Bien, un poco lo que dice Andrea, retomo lo que plantea, que nos parece un planteo recontra válido, que también nos generaba inquietud, Andrea, la pena de que la gente rural no pueda participar por estas modalidades. Entendemos que la brecha digital también es una deuda pendiente de la sociedad toda, no solo de los estados, y entendemos también que la conectividad es un derecho que tampoco se puede garantizar hoy, incluso después de haber entendido o comprendido que hoy la virtualidad garantiza la calidad de vida, ¿sí? Pero bueno, es válido tu aporte, nosotros lo dejamos registrado y vamos a mediar para poder llegar a los lugares a través de la instancia informativa y consultiva en que están nuestros productores rurales. Entendemos también que la participación de todas y todos desde sus diferentes lugares y contextos enriquecen este OTBN con el objetivo real, con el objetivo trascendente de la política pública, que no es solo la legalidad, sino es la construcción de una representación y cultura que sostenga y que articule y que empodere a la comunidad. Así que bueno, muchísimas gracias por los aportes, un poco tomando también lo que decía Paola de los Santos recién, y lo que iba compartiendo Paula. Hay un proceso que se va haciendo desde las mesas técnicas y mesas participativas, por lo que nosotros ponemos a disposición nuestros números, y le pedimos por favor que aquellos que no lo cargaron en el chat lo puedan escribir ahí, ¿sí? O mandarnos un mensaje, así le agendamos, para poder enviar todas y cada una de las actividades y acciones que viene realizando la mesa técnica, para socializarla también desde ese lugar, y también para garantizar un proceso donde participativo y documentado, que es lo que solicitan. Ahí entiendo, Andrea, que tiene muchas más preguntas para hacer. Lo que te invitamos es a poder seguirla a través del contacto o el vínculo digital, a través del WhatsApp, para que no queden dudas con respecto a los procesos, y también para que puedas colaborar en lo que sea posible para poder garantizar, digamos, un poco la idea no es solamente que un área del Estado articule esto, sino que seamos todos los que participemos, todos y todas, de un proceso de actualización de OTBN, ¿no? Entendemos por el compromiso que nos corresponde y que nos compete como tallerista, como mesa ejecutora, como mesa técnica, mesa participativa, que no se agota en la mirada o en la interpretación de una sola persona de cómo es este proceso, y entendemos también que la pluralidad es una garantía de construcción de democracia, más allá de la aprobación o no de un mecanismo, ¿no? Por eso nos parece mucho más importante concentrarnos en poder tener toda la pluralidad, recibir todas las sugerencias que tengan, ahí tenemos los números, todas las sugerencias que tengan para actores claves que crean que se pueden convocar, al menos en esta etapa informativa, para después ir consensuando la participación de otros, consensuando la participación de todas y todos, que sea la mayor pluralidad de los sectores. Y por último, agradecer la participación respetuosa, pertinente y también oportuna de esta instancia de taller informativo. También invitarles a que toda la información que ustedes puedan sugerir para que lleguen a otras organizaciones, municipios o agencias o cooperativas, que lo puedan poner a disposición. Nosotros nos encargamos con Paola de los Santos de hacerla accesible. Sí, Pao. Sí, ahí en relación a complementar un poco tu respuesta, Coco, en relación a los sectores que no tienen acceso a las tecnologías para poder participar de estas instancias virtuales, está previsto desde la unidad ejecutora que en cuanto las restricciones de público conocimiento lo permitan, poder realizar los talleres tanto para las comunidades indígenas, que son talleres específicos según la normativa internacional, como los talleres para todos aquellos actores que no han podido participar de la instancia virtual. Nos parecía así que este medio de la virtualidad nos permite llegar a muchísima más gente que el solo hecho de la modalidad presencial, porque al no poder convocar a gran número de personas, las instancias presenciales son muy restrictivas.
con lo cual tenemos previsto seguir avanzando en la instancia virtual con todos aquellos que puedan tener acceso a ella, sin descartar que en cuanto la pandemia lo permita, poder continuar con las instancias presenciales que están previstas para los territorios. Y respecto del cronograma, preguntan también en el chat, nosotros entre la información que podemos enviarle respecto de lo que se planteó como información técnica, el mapa de actores para que nos ayuden a complementar, también vamos a estar compartiendo el cronograma que tenemos previsto. Tengan en cuenta nomás que ese cronograma puede sufrir modificaciones teniendo en cuenta obviamente la pandemia, con lo cual podríamos pedirles que estén atentos a las redes y a los medios de comunicación donde se difunde la información de último momento y más actualizada respecto de los días y horarios de los talleres. Así que muchísimas gracias. Coco. Bien, ahí había hecho una pregunta, quedaron varias preguntas pendientes, una de Claudia, que preguntaba si se pueden sumar organizaciones a la comisión. Lo que nosotros podemos hacer en nuestro rol de tallerista y de equipos es poder poner en consideración de aquellas personas que integran esa comisión, porque me imagino que el procedimiento de inclusión también debe tener una característica democrática, conforme a lo que entendemos que es el consejo, digamos, como un espacio donde todos participan, aprueban o desaprueban que se sume un nuevo miembro. No, de todas formas creo que es una instancia válida y que es un proceso también de aprendizaje mutuo, donde las democracias se nos van haciendo también palpables, y las disidencias se nos hacen palpables. Así que bueno, agradecemos a cada uno de ustedes por participar en este momento. Entendemos que para cumplir el encuadre y para que esto pueda terminar en tiempo y forma, vamos a llegar hasta acá. Vamos a pedir que las preguntas que vayan haciendo puedan quedar plasmadas en nuestras mensajerías de WhatsApp para poder transmitirla y articularla pertinentemente, y pedirle a Marily Garrafa, a nuestra subsecretaria, si le parece poder despedir, así damos por finalizada la reunión. Si se complica la conectividad, lo terminamos nosotros de todas maneras. Agradecemos a cada uno de los funcionarios, a las organizaciones, agradecemos también a cada uno de los actores clave de la comunidad que fueron participando. ¿Sí? Y le pedimos que podamos seguir construyendo entre todos la convocatoria más amplia de ser necesaria, y los consensos necesarios para poder avanzar en este proceso de mejorar la calidad de vida de los chaqueños, de los que están hoy, pero también de los que vienen después que nosotros. Paola, ¿estamos por terminado entonces? Sí, hay una última pregunta en el chat sobre las ONGs que se han retirado de la mesa técnica. Hay ONGs que estaban participando tanto de las mesas técnicas como las mesas de participación, que han presentado tanto a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente como al Ministerio de Producción, Industria y Empleo una nota manifestando su retiro de estas mesas, tanto la mesa técnica como la mesa de participación social, y haciendo explícito su parecer y las motivaciones que llevaron a esta decisión. Le voy a dar brevemente la palabra a Paula para que en 2 minutos nos pueda explicar y dar un poco de claridad sobre este tema, y por favor, estamos sobre la hora, con lo cual reiteramos la posibilidad de repetir estas instancias si fueran solicitadas, tanto por los actores que ya han participado como por aquellos que no lo han hecho, y ustedes consideren que es necesaria una segunda instancia como para profundizar algunos de estos temas. Simplemente eso. Paula, te doy la palabra. Bien, me tomo un minuto para no llegar a las 4. Bueno, las ONGs
vienen hace tiempo siendo parte de la mesa técnica y la social, ¿sí? Nosotros nos reunimos ya desde el mes de fines de febrero, principios de marzo, semanalmente, al principio era presencial y después virtual. Tenemos reuniones de mucho trabajo en ambas mesas. Ahí las ONGs, que son un colectivo de varias ONGs, hicieron varios ajustes, aportes durante el proceso que fueron tomándose, otras fueron dialogándose y consensuándose a ver cómo hacer para mejorar el proceso, entendiendo de que es lo más amplio posible, pero que también la forma es el consenso, ¿no? De seguir avanzando. Y sobre la base de la normativa que establece Ambiente, Nación y el COFEMA. Eso por un lado. Básicamente las ONGs en esta nota, y anoche se lo expresaron a la Secretaría de Ambiente y a la Subsecretaria, plantearon la preocupación del Twitter. Hoy también entiendo que alguien de la región 8 lo planteó, del Twitter del gobernador, sobre si era o no el OTBN final, ese mapa que se colgó en el Twitter del gobernador. Lo aclaró la subsecretaria, no es el mapa del OTBN, es una propuesta de un sector, ¿sí?, que le hizo llegar al Ministerio de Producción, que es básicamente la Cámara de Carboneros de la provincia, que también forma parte, integra la mesa técnica y la mesa social, ¿sí? Entonces, primero fue el tema del Twitter, que se lo aclaró la secretaria anoche. El otro tema es varias cuestiones que tienen que ver con ajustes del proceso, que entienden es necesario que se den, del proceso en las diferentes fases, informativa, consultiva y validación. Y especialmente la preocupación respecto del tiempo que lleva los procesos de actualización. Ustedes también, aprovecho para informar, hubo un sector, parte del sector forestal, que planteó que se prorrogue por decreto o por ley el OTBN del 2009, y el gobernador tomó la decisión que no se puede prorrogar, que tiene que darse el proceso como se está dando, a pesar de los ajustes que hay que hacer usando la virtualidad en esta primera etapa. Así que bueno, no se prorroga por decreto, entiendo que no por ley, más allá de que eso es el Poder Legislativo, no el Poder Ejecutivo, y eso fue lo que le comunicó la Secretaria de Ambiente a las ONGs respecto de la prórroga, que el proceso de actualización tiene que darse, y hay que seguir mejorándolo para que todos los actores del territorio especialmente tengan voz y que tengan la información suficiente para que el proceso sea rico y pueda darse durante este 2021 que es complejo, ¿no? Porque la pandemia está complicada, pero probablemente sea también largo, así que tenemos que darlo ajustando y mejorándolo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Entendemos que hay más preguntas, las vamos a dejar sentadas para responderlas a sus respectivos números, de ser necesario, y la información respecto a este encuentro se va a mandar también a los números. Muchísimas gracias por la participación, Sarita, Klaus, Ángela, entre otros. Los esperamos para la siguiente etapa y estamos a disposición. Que tengan una buena tarde y una buena semana. Gracias. Hasta luego, gente. Saludos.